Estábamos o quedamos, déjeme adelantarlo, quedamos en el tercer punto del capítulo 2, versos 12 al 19, donde vamos a hablar del significado de la construcción. Recordemos que el libro de Efesios o la carta a los Efesios, que es lo correcto decirlo, está mencionando al cuerpo de Cristo y al cuerpo de Cristo con la iglesia. O sea, está hablando de todo lo que tiene que ver con la fusión, el ejat, que se compone entre Cristo y su iglesia. Desarrollando cada uno de los puntos que hemos venido, llegamos hasta el punto 3 del capítulo 2, donde se habla del significado de la construcción. ¿Cuál construcción? De lo que es el templo o de lo que es la iglesia. En este caso estamos hablando en términos de templo. El Señor, como les había dicho en una oportunidad, siempre Dios ha querido habitar con los hombres o entre los hombres. Eso ha sido desde el principio. Cuando las personas enseñan y dicen que vamos a ir a vivir al cielo y que vamos a estar allá en el cielo, eso es un error de interpretación y no es bíblico realmente. Si nosotros analizamos, como les he dicho, solo quiero repasarlo, desde el principio Dios puso a Adán en un huerto con el fin de que él se multiplicara en ese huerto y administrar ese huerto, y el huerto estaba en la tierra, ¿verdad? Después de que el Señor viene y por la caída de Adán da las herramientas necesarias para que el hombre pueda acercarse a Dios, establece un tabernáculo en la tierra también, y ese tabernáculo se desplaza por la tierra, y ahí se desplazaba lo que es el arca, que representaba justamente la presencia de Dios. Después el Señor nace y nace en la tierra y habita con su familia y habita con sus discípulos, y le dice a los discípulos que se va, pero que va a volver. No dice que se va y que se va a quedar allá, sino que se va y va a volver. Al final vemos en el Apocalipsis cómo la nueva Jerusalén, la nueva tierra, descienden para restablecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, eso es importante, porque entonces el concepto de cuerpo tenemos que comprenderlo como iglesia, que se refiere a Jesucristo como la cabeza, como el sacerdote, y la novia como su esposa, como la iglesia. Pero Cristo en su totalidad va más allá de solamente incluso las personas, porque Romanos, en el libro de Romanos, nos enseña a nosotros que aún la misma creación está gimiendo para la restauración de todas las cosas. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del significado de la construcción. Capítulos 2, versos 19 al 22. Empieza en el verso 19 diciendo: así que ya no sois, así que ya no sois. Así que, ¿de dónde viene esa comparación? Después de que nos dijo que hemos sido comprados por gracia, que pertenecemos a un cuerpo, que somos guiados por el Espíritu Santo, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que Dios planeó nuestro rescate desde mucho antes de la fundación del mundo, incluso antes de nacer nosotros. Entonces llega a concluir que en ese cuerpo que se está formando, en ese cuerpo que tiene ya unos materiales, que fue lo que vimos la semana pasada, unos materiales en los cuales se construye. ¿Cuáles eran los materiales? Materiales básicamente de desecho. El Señor los agarra, somos barro, y el Señor construye sobre nuestra debilidad para que la gloria suya, su gloria, se manifieste, ¿verdad? Eso es. Y llegamos aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados y hemos sido puestos dentro del reino de los cielos por medio de la obra de Cristo. Ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta parte, mis hermanos y mis hermanas, cuando se refiere a conciudadanos, esto es muy importante de poder observar, porque si nosotros venimos y lo observamos a la ligera, entonces ahí es donde las personas consideran algunos que tienen tal vez más que otros, o que somos mejor que otros, o tal vez otros se sienten más bien al revés, menos que otros. ¿Por qué? Porque conciudadano significa personas ciudadanas de un mismo estándar, o sea, de un mismo nivel. Porque para que nosotros seamos ciudadanos, para que nosotros seamos conciudadanos, tenemos que haber nacido en una misma ciudad. En el caso del cuerpo de Cristo, somos conciudadanos porque nacemos dentro del mismo Cristo. O sea, somos todos
iguales a los ojos de Cristo. Por eso es que Pablo más adelante en cada una de sus interpretaciones dice ya no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, en referencia a delante de Dios a nuestro estatus de iguales. Ahí es donde está de iguales. Ahora, estoy hablando de iguales en cuanto a salvación, iguales en cuanto a dignidad, pero en cuanto a operación, diferentes. Diferentes no que seamos más o menos, sino que cada uno tiene una función, cada uno tiene un rol. Unos fueron llamados a ser apóstoles, otros fueron llamados a ser evangelistas, otros maestros, otros pastores, y eso significa que dentro de la operación de la iglesia cada uno funciona de manera diferente, aunque dignamente seamos iguales. O sea, no porque una persona sea pastor es más digno que el que no lo es. Ni, o lo voy a decir al revés, no porque una persona no sea pastor es menos digno que el pastor. A los ojos de Dios somos en cuanto a dignidad, somos iguales, diferentes en operación. Y por eso es que somos conciudadanos, porque somos ciudadanos del mismo territorio, con las mismas responsabilidades y con las mismas obligaciones, de lo mismo que también los mismos beneficios dentro del cuerpo al cual pertenecemos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Aquí le está diciendo llamando como familia a lo que en otras oportunidades le llama cuerpo, en lo que otras oportunidades le va a llamar esposa, esposo y novia. Para esto, entonces nosotros tenemos que comprender que dentro de lo que acabo de decir, hemos sido edificados sobre el fundamento. ¿Qué es edificar? Es hacer una construcción, es levantar un edificio. Y ese edificio se levanta sobre un fundamento, lo cual significa que ese fundamento es sobre el cual se va a establecer de ahí para arriba toda la construcción. Todos los materiales se van a poner sobre esa base principal y no puede hacerse fuera de esa base principal. Esto, por favor, prestémosle mucha atención, porque el fundamento dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuche, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto? Cuando está hablando de apóstoles y profetas, no está hablando de apóstoles y profetas después de la resurrección del Señor. Está hablando de apóstoles y profetas antes de la resurrección del Señor. Lo escrito en el Antiguo Testamento, lo establecido en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles que hacen la conexión entre lo que es la nueva era, la era de la iglesia y lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas revelan el misterio, los profetas dicen qué es lo que Dios quiere y para qué Dios nos hizo, y los apóstoles nos lo explican. Nos explican qué es lo que esos profetas dijeron, que esos profetas enseñaron y cuál es el fin por el cual lo enseñaron. Eso no lo explican los apóstoles. Pero ¿cómo no lo explican? Entendiendo que la piedra de ángulo es Jesucristo. O sea, que están sobre las enseñanzas, sobre la base doctrinal, sobre el pensamiento de Cristo. Entonces nadie puede salirse de ese fundamento. Ese fundamento, que es Jesucristo mismo, como lo dice en el verso 20, eso es lo que se conoce como fe. La palabra fe, cuando nosotros la agarramos en su estado etimológico, significa estancia. O sea, es algo donde se pone todo. Por eso es que Pablo dice, ese es el fundamento y sobre eso se construye. Cuando usted pone una base, una piedra base, que va a servir de pilote para construir lo que está arriba sin que se caiga, esa piedra fundamental, esa piedra de ángulo, se conoce como Jesucristo. Sobre lo que él enseñó es lo que se hace. Pero aquí hay algo muy interesante, porque si usted construye algo en la actualidad, usted va a venir y va a poner un fundamento abajo, una piedra, y lo va a sostener a los que conocen de construcción. O sea, eso se conoce como el fundamento. Pero cuando él está hablando de la piedra de ángulo, él está hablando de otro tipo de piedra que los romanos utilizaban y que los apóstoles estaban entendiendo de qué se trataba dentro de la construcción. Las piedras se colocaban a los lados, se iban poniendo piedras hasta unirse en la parte de arriba con un pequeño corte, haciendo unos arcos, lo que se conoce como los arcos romanos. Arriba hay una piedra de cuña. Esa piedra se metía ahí
arriba, no sé si me estoy explicando, esa piedra se metía ahí y sostenía las piedras que iban haciendo una curva aquí a la derecha y otra curva, las otras piedras a la izquierda, y se sostienen aquí. Esta piedra que está sosteniendo las dos columnas es la que no permite que se caiga. Es la que hace que esas construcciones hayan sido tan poderosas y con el paso del tiempo, aún 2000 años después, y algunas construcciones con mucho más antigüedad, como las griegas, aún se mantengan. Porque cuando los fundamentos, cuando los pilares se hacen a los lados con una pieza vigueta arriba, cuando tiembla, cuando hay un temblor, ellas se mecen y pueden caerse. Cuando la construcción se hace y cuando estas piedras se ponen hacia arriba y tiembla, ellas mantienen su posición. ¿Por qué? Porque la que se está resistiendo es esa piedra que es cuña, que es esa piedra de ángulo. Ahora leámoslo con ese entendimiento. Dice, edificado sobre el fundamento, o sea, lo que va a sostener. Los apóstoles a un lado, que estamos hablando que hacia un lado tenemos una columna, ¿verdad? Y hacia el otro lado tenemos la otra columna que serían los profetas. Y dice, esto es lo que va a sostener la fe de ustedes. O sea, esto es lo que va a sostener el conocimiento de ustedes. Pero no olviden que Jesucristo es la piedra que va a sostener esto para que no se caiga. Mis hermanos, esto es muy importante. Porque cuando usted construye en la actualidad, lo que usted hace de abajo hacia arriba, ahí usted puede seguirlo construyendo mientras le dé la gravedad y mientras le den las herramientas para construir. Cuando nosotros vemos esta construcción que está sosteniendo así, ya de ahí para arriba, en ese arco, ya no puede construirse más. En ese arco, ¿me explico? Lo cual dice que ya no se puede poner nada más de lo que ya está establecido. Por eso es importante entender el texto, por eso es importante verlo, mis hermanos, desde la óptica de un ingeniero romano de la época. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos sobre una base, hoy en día usted viene y puede hacer una base de 50 centímetros por 50 centímetros, poner piedra, poner varilla y construir arriba hasta donde le llegue. Pero en el caso de la construcción romana, del arco romano al cual se está refiriendo Pablo, ahí ya no hay más construcción. O sea, el fundamento que es el Antiguo Testamento, que es de los profetas, y el fundamento que está estableciendo el apóstol dentro de la iglesia del primer siglo, toda compuesta de judíos, ese fundamento se sostiene ambos en esa cuña que es Jesús. Ya sobre eso no se puede poner nada. Por eso ahora lea el verso 21. En quien todo el edificio, en quien todo el edificio donde agarra las dos columnas, bien, dice, coordinado, va creciendo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Lo interesante de esto es que usted no ve un edificio creciendo. Los edificios no crecen. Los edificios se construyen, los edificios se cimentan. Entonces, él está hablando en un lenguaje vivo. Él está hablando en un lenguaje donde el edificio tiene vida, donde el edificio puede crecer, puede, en ese fundamento puede hacerse cada vez más grande sin salirse de ese fundamento, haciendo que esto se haga cada vez más grande. Espero estar explicándome, mis hermanos. Va creciendo porque va creciendo, hablando de un edificio vivo, que es el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros como iglesia, no en individual, sino en conjunto. Si bien es cierto, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros en independiente, pero para nosotros formar la iglesia, la formamos en común. Entonces, ese edificio va creciendo con un propósito para ser un templo. Ahora préstele atención a esto. No dice para ser templo. No dice para ser el templo. Dice para ser un templo. Y ahora más adelante Pablo va a venir y va a recalcar que nosotros tenemos que crecer en un bautismo, una fe, y que tenemos que crecer bajo la enseñanza de un espíritu y un Dios, que es básicamente la composición de este templo al cual está hablando. Para que ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente a esto que ya les dije que está formado. Por eso le digo, cuando ya lo edite, voy a poner una foto para que se pueda visualizar mejor. A esto que ya está sostenido, que ya está edificado, nosotros, junto con eso, formamos la casa de Dios para morada de Dios en el Espíritu Santo.
pero crece. La palabra ahí dice, no dice se edifica, sino dice crece, porque la iglesia crece. Con el paso del tiempo, la iglesia crece. ¿Cómo crece la iglesia, mis hermanos? Preguntemos, hagamos una pregunta. ¿Cómo crece la iglesia? Numéricamente. O sea, eso es a lo que Pablo se refiere cuando está hablando de nuestro crecimiento. ¿Será que Pablo está preocupado por los números? Si Pablo está preocupado por los números, la pregunta que nos deberíamos de hacer entonces, ¿por qué hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿Por qué el Señor le dice a 99 ovejas que se estén tranquilas mientras él va por la que está perdida? ¿Por qué tiene tanta preocupación en la una más que en el grupo? Y no es que no le preocupe el grupo, sino que él le preocupa quien está perdido. Entonces, el crecimiento que se da es un crecimiento numérico, o a qué tipo de crecimiento se da. Si es un edificio ya concertado, si es un edificio debidamente terminado, ¿cuándo está terminado? Desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabe cuántas personas componen esa iglesia, ya el Señor sabe quiénes están siendo parte de esa iglesia, ya tiene nombre cada una de las personas que van a estar adorándole o vamos a estar adorándole eternamente. Entonces, ¿cuál es el crecimiento que tiene la iglesia? Porque eso es algo que tiene que hablarme a mí. El crecimiento que tiene la iglesia es el mismo crecimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo o que experimentó nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor creció ¿cómo? A ver si alguien me ayuda. Creció en estatura, en sabiduría, sabiduría, en entendimiento. correcto, y Obediencia. obediencia. Obediencia, sí. Obediencia. Vea qué interesante. El Señor crece, pero ya Él es Dios. O sea, el Señor, ¿cómo puede crecer si ya Él es Dios? Porque Dios, que todo lo sabe, que sabe de la verdad, que sabe de la bondad, que sabe de la obediencia, porque todo eso lo sabe Él crece y aprende obediencia. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Él aprende obediencia. ¿Aprende cómo? Él no aprende de manera intelectual, si se le puede decir, usar esa palabra, ¿verdad? O sea, él no aprende dentro de su mente porque él ya sabe lo que es obediencia. Él aprende de manera experimental. Él crece de manera experimental. ¿Cómo experimental? Porque cuando él está en su trono en los cielos, antes de venir a la tierra, antes de morir en la cruz, el Señor no tenía que obedecerle a nadie. Todo el mundo le obedece a él. Los ángeles le obedecen a él, los arcángeles le obedecen a él, los querubines le obedecen a él. Lo que él dice se hace y él no le obedece a nadie. Pero cuando el Señor viene a la tierra y nace en el vientre de María, él tiene que obedecerle a sus papás, a sus mamás, a sus autoridades. Él tiene que sujetarse a las personas mismas que él ha creado. O sea, él se sujeta a su misma creación, se sujeta en obediencia. En ese momento, nuestro Señor lo que está es creciendo, lo que está es madurando, si se puede utilizar esa palabra. Nuestro Señor está aprendiendo algo de manera experimental. Entonces la iglesia, bien conformada, bien fundamentada para hacer un templo, edificado juntamente para ser morada en el Espíritu Santo, crece de manera experimental. Espero estarme explicando con eso, mis hermanos. Si quieren interrumpir, lo pueden hacer y yo después edito y quedo yo solo en la explicación para YouTube y queda en el audio para ustedes. Pero la iglesia crece de manera experimental. Cuando el Señor dice que no se hace como uno de estos niños, voy con Max, si no se hace como uno de estos niños, no puede ver el reino de los cielos. No está hablando de manera presencial porque todavía no hemos muerto. Él está hablando que a partir de este momento tenemos de manera experimental que disfrutar, aprender y ser parte del reino de los cielos. ¿Cómo? Dentro de lo que son las leyes que rigen en los cielos, que rijan en nosotros aquí en la tierra. Por eso decimos que de la manera que se hace en los cielos, nosotros queremos obedecer aquí en la tierra. Eso es lo que nos enseña el Señor en el Padre Nuestro. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el asunto de la madurez de la iglesia y el crecimiento no es solamente numérico, es parte de lo que es numérico, sino experimental, y eso se llama santificación. Max, ¿querías decir algo? Sí, pastor. De hecho,
Pedro en su primera epístola lo aclara muy bien, hace la conexión con Isaías, creo yo, cuando habla de, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Es correcto, sí, porque sobre ese fundamento, sobre esa piedra, cuando estamos hablando de sobre, estamos hablando que es el principio para subir. Esta es la que está hablando Pedro, pero la que Pablo está hablando es que no solamente es sobre la que yo voy a construir, sino en la que voy a terminar. Ese es el estar construido de manera coordinada, es lo que dice Pablo. Jesús no lo diría así: yo soy el alfa y omega, principio y fin. O sea, soy yo solo el que comienza la obra y yo soy el que termina la obra. Yo soy el que pone el fundamento y yo soy el que lleva al final el fundamento. En el centro hay un proceso que se llama madurez, crecimiento, que es lo que estamos viendo, santificación, y eso es lo que el Señor dice: Dios empieza, pone la base, Dios perfecciona, ayuda, muestra la santificación por medio del Espíritu Santo, y Dios dice: termina la obra. Esto en total es la obra de Cristo. Si nosotros tuviéramos que ponerle un principio, si nosotros tuviéramos que de alguna manera decir cuándo comienza o cuándo termina la iglesia, si nosotros nos vamos a la literatura, o sea, nos vamos a lo que es la parte del Nuevo Testamento, nosotros vamos a decir que el periodo de la iglesia inicia en el libro de los Hechos. Ahí inicia la iglesia, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, sobre el cuerpo, y pone a este cuerpo a funcionar de manera sincronizada o bien coordinado, como lo diría Pablo en Efesios. Pero si hablamos del mismo Pablo y nos pensamos en el primer capítulo de la carta a los Efesios que estamos estudiando ahorita, ¿cuándo comenzó realmente la iglesia? La iglesia comenzó efectivamente en el libro de los Hechos. En manera práctica, en la cruz, cuando el Señor murió y resucitó. Ahí en manera práctica inicia, porque ahí viene y se concluye una promesa, pero de manera efectiva, cuando ya la iglesia está experimentando el Espíritu Santo, como conjunto, es en el libro de los Hechos o en el aposento alto, cuando se derrama el Espíritu Santo. Pero de manera no práctica, no efectiva, sino de manera en cuanto a la realidad de la iglesia, en cuanto a la realidad de la obra, según lo que hemos estudiado de la carta a los Efesios, ¿dónde comienza la iglesia? Abre el micrófono y me dice, ¿dónde comienza la iglesia? ¿Dónde comienza esta obra? Y cuando hablamos de iglesia, recuerde que estamos hablando judíos y gentiles. Estamos hablando de dos cuerpos, estamos hablando de dos naciones, estamos hablando de aquello que Dios en las manos de Jesús une para hacer un solo hombre, un solo cuerpo, según la teología paulina en Romanos. Efesios capítulo 1, verso 3. Por eso es que tenemos que hacer las conexiones con todo lo que venimos estudiando. Cuando él ideó, ¿qué fue lo que dijimos en la primera enseñanza? Dios planeó la iglesia. Entonces, ¿cuándo comienza la iglesia? Voy a ponerlo de esta manera. Voy a ver si antes de leer eso le doy un poquito más de sentido a lo que estoy diciendo. Cuando una persona construye en un lugar, cuando una persona construye un edificio, el edificio no empieza ahí. El edificio empieza en los planos que hace el ingeniero, ¿ok? La persona le dice al ingeniero, yo quiero hacer esto, tengo este lote que está aquí, que es la tierra, tengo este lote, yo ahí en este lote, ahí en este campo, yo quiero construir esto. Entonces el ingeniero toma y hace unos planos. Entonces los planos hay que mandarlos tiene que hacerlos el topógrafo, como es en el caso de Johnny. Vamos a ver qué Johnny nos tiene que decir de eso antes de comenzar. A ver, Johnny, apóyenos ahí. Apóyenos, no, compártanos. No, lo que quería era, pero yo no sé si ya hay tiempo, pero iba a contestar la pregunta. ¿Cuándo? Dígalo, ¿cuándo comenzó? Desde la fundación del mundo. Desde antes. Antes de la fundación del mundo, ahí desde el 1 hasta el 4, 1 hasta el 4. Correcto, es que eso es lo que pasa, gracias Johnny, lo que les estaba diciendo. Cuando ustedes planearon hacer su casa, los que hicieron casa, ahí no comienza la casa. Porque si la casa comenzara ahí, ustedes no tendrían que ir a pedir los visados, no tendrían que buscar un topógrafo, no tendrían que buscar un ingeniero. No, esto de la casa, cuando se empieza a construir, ya es la obra en efectivo que se empieza a levantar. Pero empezó en la mente del diseñador.
O sea, empezó en la mente del ingeniero que hizo esa obra. ¿Y cuándo el diseñador hizo esa obra? ¿Cuando Adán y Eva estaban caminando? No. Ahí ya estaba la obra empezando a funcionar, empezando a trabajar. Escuche cuándo fue. Por eso es que es importante, mis hermanos, que no nos desconectemos de los capítulos que venimos estudiando. ¿Cuándo se empieza a edificar esto? Los apóstoles y los profetas nos lo dicen a nosotros. ¿Quién nos lo dice primero? Para darlo, nos lo dice el profeta o el primer escritor de la Biblia. Si nos vamos a Génesis 1:1, entonces nos dice dónde empieza todo, absolutamente todo. Ahí es la fundación del mundo. Dice en el verso 1 de Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es la fundación del mundo. Si nos vamos a Juan capítulo 1, vemos en el verso 1 que nos dice de la siguiente manera. A ver, Juan 1:1, que no se me pierda. Dice así: en el principio era el verbo. Se está refiriendo a la fundación del mundo, cuando se empezó a hacer todo. El verbo era con Dios, o sea, el verbo que es Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos dice tres cosas importantísimas. En el principio era el verbo. No dice era el mundo, sino era el verbo. En el principio él era todo. No había nada más que él. En ese principio el verbo estaba con Dios. Ya no solo dice que él era el todo, sino que él estaba acompañándose a sí mismo. Él estaba con él. Y el verbo era Dios. No solo se estaba acompañando, sino que era el único y él estaba en él mismo, porque a él es él. Está hablando del Ejat de Dios, está hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto era en el principio con Dios. O sea, eso fue lo que sucedió en el principio. ¿Cuál principio? El verso 3 nos lo dice y nos conecta con el Génesis. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos manda allá al fundamento. Ahí donde se supone que comenzó todo. Se supone, porque ahí lo que están haciendo es trazando o empezando a batir la mezcla, empezando a poner las cosas, empezando a poner los materiales. Pero el ingeniero, el arquitecto, que es como lo llama el Señor, el arquitecto, el que empieza a construir la obra, no la empieza a construir ahí. O sea, la empieza a levantar ahí, pero su mente la diseñó en otro lado. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? El verbo que estaba con Dios y era Dios y estaba en el principio cuando todo fue hecho. Bendito sea él, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está haciendo el diseño, empieza a hacer el plano y empieza a poner lo que se necesita para que esta obra pueda ser levantada. ¿Cómo lo hace? Bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la obra, en Cristo. Pero Jesús no había nacido, no había muerto ni resucitado. Entonces está hablando de algo que comienza antes de la cruz. Entonces dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Escuche, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, vuelvo y regreso. Entonces, ¿cuándo comienza la obra de Cristo? ¿En el aposento alto? No. Desde antes de la fundación del mundo ya el Señor la había ideado para que fuera un templo santo en el cual, edificados y coordinados de manera perfecta y correcta, sirvamos nosotros para enviar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? O sea, ¿qué es lo que tiene que recibir el mundo como mensaje? Tiene que recibir que esto era un misterio para el mundo. Lo que Dios había planeado era un misterio para la humanidad. Es más, era un misterio incluso hasta para los mismos ángeles que están aprendiendo de eso que Dios había establecido que se hiciera. Entonces, por eso en el capítulo 3, versos 1 al 4, Pablo se toma el relato para explicar el misterio.
porque voy a explicarles cómo es este misterio. ¿Cómo es esto? Que los judíos no entendían, porque no entendían que esta iglesia fuera compuesta de judíos y de gentiles. Los gentiles tampoco entendían porque no creían ellos que fuera Dios lo suficientemente bueno o misericordioso para recibirlos. De ahí que aquella mujer que le dijo al Señor, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, que era una sirofenicia. El Señor le dice que no hay grande fe en todo Israel como la de esta, porque ella sí está creyendo, está entendiendo que Dios tiene misericordia, que Dios la puede perdonar aunque no sea judía. De ahí que el centurión también, cuando el centurión viene y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, él está creyendo que él puede estar incluido, está creyendo a las profecías de Isaías, que incluye a los gentiles dentro del plan salvífico de Dios. Entonces, ese misterio que era imposible de entender, que ellos pensaban, los de la primera iglesia o los primeros pensaban que se dio en la cruz y que iniciaba en la cruz. Otros pensaban que se iniciaba en el aposento alto, por eso es que se dijeron unos a otros, pero ¿cómo es esto? Que ahora en los gentiles les es derramado el Espíritu Santo, porque ellos dicen, aquí es donde está comenzando esto. Esto que los judíos pensaban que comenzaba en el Sinaí, cuando en el Pentecostés, en el tiempo del Pentecostés se dio la ley, dice, aquí es donde comenzó esto. Otros pensaban que se dio en Moisés. Otros pensaban que se dio en Abraham. En Abraham es donde comienza todo esto. Entonces el Señor dice, no, esto no comienza ahí. Esto comienza desde antes de la fundación del mundo. Esto comienza incluso desde antes del mismo Adán. Eso ya está concebido en mi mente y se los voy a explicar. Espero estar siendo claro con esto. Porque la iglesia es un misterio y era un misterio tanto para judíos como para no judíos. Se lo ha dicho. El misterio dejó de ser misterio en el momento en que el Espíritu Santo lo reveló. ¿Y qué fue lo que reveló el Espíritu Santo? Que los gentiles y los judíos también iban a ser ungidos, que iban a ser recibir el derrame o del Espíritu Santo. A ver si me explico con eso. Entonces, el misterio, básicamente, el misterio no consiste en algo que no se quiere enseñar. El misterio se consiste en algo que no se ha entendido porque alguien no lo ha explicado. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene y lo explica. Y Pablo, de manera magistral y enseñado por nuestro Señor Jesucristo, según la carta a los Gálatas, que fue él el que le enseñó directamente, entonces Pablo lo entiende y Pablo lo explica. Pablo lo explica en toda su teología. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? El misterio es que resulta que lo que Dios planeó desde el principio, desde antes de la fundación de la tierra, incluya a la humanidad, no solo a los judíos. Pero los judíos eran los voceros que Dios había llamado, empezando no por el momento de que son llamados judíos, sino desde Abraham son llamados para que sean una bendición para todas las naciones cuando aún ni siquiera eran judíos. Cuando apenas venía de Ur de los Caldeos Abraham, y entonces Abraham se constituye en el hebreo que Dios había llamado y le dio la promesa. Ese misterio empieza a darse en lo que es en el Padre Abraham, donde en el Padre Abraham están incluidas todas las familias de la tierra. Pero entonces no lo entendían. Y estaba ese gran pleito de no, es que ustedes son incircuncisos y los otros no, es que ustedes los circuncisos, ustedes se quedaron así, pero ya nosotros somos el reemplazo. Ese pleito que está entre los dos grupos es el que Pablo viene tratando en todas sus cartas, en toda su teología, en Romanos, en Gálatas, a los Corintios. Les está diciendo, no, Dios estableció una iglesia que se compone tanto de judíos como de gentiles, de hombres como de mujeres. Ya no hay división, ya no está esa separación. Y lo voy a explicar. Lo voy a explicar en el misterio que se revela en el capítulo 3, versos 1 al 4. Y después voy a dar la definición del misterio en el capítulo 3, versos 5 al 13, para que entiendan que necesitamos oración por conocimiento y por poder para poder no solo entender, sino para vivir esto que para muchos es un misterio en el capítulo 3, versos 14 al 21. Lo que para otros es locura, para el cuerpo de Cristo no debe ser locura, debe ser algo entendible. Debe ser algo que las personas digan, mira, sí, ahora esto lo estoy comprendiendo, pero esta comprensión no viene sino es a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, el plano que Dios hizo cuando lo presentó para que sea visado, para empezar la construcción, le puso el visado, le puso el visto bueno cuando en el Sinaí
Entonces, digamos, voy a hacer una alegoría. Digamos que la municipalidad dijo, ahora sí tomen, pueden construir. Ahí está en el Sinaí, que es en la ley que los profetas venían anunciando. Por eso está fundamentado en la ley y los profetas. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, es como si les hubieran dado ya el permiso de construcción y le hubieran dicho, ahora sí, vaya, construya el edificio. Nuestro Señor Jesucristo se levanta con el Espíritu Santo y le da las cartas o le da los planos ya sellados, visados y con permiso a los apóstoles y le dice, ahora sí, levanten este edificio. Levanten este edificio, pero este edificio se levanta sobre el fundamento de los profetas y de ustedes. Y se empieza a levantar el edificio explicado por el ingeniero, explicado por el arquitecto, por nuestro Señor Jesucristo. Explicado de cómo era que había que hacer esto. Pero como es imposible entenderlo si no es a través del Espíritu Santo, entonces el arquitecto nos dio al Espíritu Santo. Y el arquitecto, que es el mismo Dios, nos dijo, yo voy a enviarles a otro consolador. Podríamos cambiar un poquito la palabra o las palabras para acomodarlos a esta clase, no porque esté cambiando la palabra, sino para hacerlo más fresco, más comprensible. Él le dijo, bueno, les voy a mandar a ustedes un ingeniero, un maestro de obras, que va a hacer y va a interpretar los planos que yo les estoy dando para construir. Ese se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que tiene la facultad, que tiene la capacidad y que es parte de mí, porque soy yo mismo, les va a llevar a toda verdad, les va a recordar lo que yo les enseñé y va a construir este edificio en ustedes. Pero para eso necesitan ustedes oración, por conocimiento y poder, porque sin eso ustedes no pueden entender lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy dando a ustedes el material, que es la leña, toda la información en los profetas y en los apóstoles, pero necesitan ustedes agarrar toda esa leña y empezar a acomodarla o ese material y empezar a construir sobre ese material, y es necesario el Espíritu Santo para poder entender a la iglesia. Si hay alguna pregunta, la hacemos, y si no, paso a empezar a leer el capítulo 3, verso 1, para ver lo que es el misterio o la iglesia dentro de ese misterio. Vamos a hablar de la explicación del misterio. Por esta causa, mis hermanos, estoy en el capítulo 3, verso 1, por esta causa. ¿Cuál causa? Todo lo que acabo de decir, mi hermano, todo lo que Pablo viene explicando desde el primer capítulo, por esta causa, porque fueron elegidos antes de la fundación del mundo, porque fue el beneplácito de Dios, porque Él lo hizo todo para Él, lo hizo todo por Él, para Él. O sea, por esta causa, por lo que les estoy diciendo, por esto yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, prisionero de Cristo significa es fusionado a Cristo, atrapado a Cristo, encadenado a Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, yo estoy siendo con Él, adherido a Él por esta causa, por todo lo que les acabo de explicar. Entonces yo llegué a ser parte de Él también. Pero me gusta como lo dice en el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, si ustedes han entendido y han aprendido que yo fui llamado, estoy hablando como si fuera Pablo, que yo fui llamado para traerle esta gracia, este don, este beneficio a ustedes, los gentiles, que es que Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Si ustedes entienden que a mí me fue dado eso por revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, lo que voy a hacer es que le voy a explicar lo que se puede explicar. Le voy a explicar lo que se puede entender. Y lo voy a hacer porque yo fui asignado para esto, para que entiendan cuál es el misterio. Ahora sí, en el verso 5 va a empezar a definir cuál es el misterio y explicar lo que yo les estoy diciendo, pero desde el lenguaje paulino. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Escuchen, no se dio a conocer. No es que estaba escondido, sino que no había sido revelado. Revelación tiene que ver con quitar un velo, o sea, levantar un velo. Es como cuando una muchacha se va a casar con un muchacho y entran tapándole el velo en la cara. Entonces, antes de la boda, se dice que no pueden ver a la novia ni le pueden ver la cara. Entonces ella viene con el velo,
Llega hasta el altar y cuando ya los casan, o sea, cuando los van a casar, entonces ella levanta el velo. Eso es revelar, ¿verdad? Eso es quitar el velo de, ¿por qué revelar? Porque ya la conocía, ya había sido novia, pero en ese momento ya para verla, para que sea su esposa, él revela, ella quita el velo de su cara y entonces ya ve a su esposa como es. Entonces, eso, quitar el velo, apartar eso para poder ver bien a la esposa, para poder ver bien la obra, es lo que se llama justamente revelar el misterio, quitar el misterio. Pero pregúntense, mis hermanos, entonces cuando una persona, un muchacho se casa con una muchacha, no la conoce, no es que no fueron novios, no es que no compartieron, no fueron a comer, no comieron pizza, no se fueron a tomar un fresquito, no fueron a compartir con la familia, no conocieron a sus padres. Claro que sí, todo eso se dio. Eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en el proceso de santificación. Ese es el proceso en cuando nosotros estamos conociendo a nuestro Señor Jesús, pero cuando se nos quita el velo, cuando se nos muestra a nosotros la cara de la novia, bueno, en este caso a nosotros, a Cristo, y Cristo nos levanta el velo a nosotros, no es para que Cristo nos conozca a nosotros, mis hermanos, porque Cristo nos conoce a nosotros, es para que nosotros podamos ver realmente cuál era la majestad de lo que Dios estaba construyendo. Entonces ahí dice que ese misterio estaba por las generaciones, que no lo habían podido los hijos de los hombres levantar, porque no es para los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la revelación? Ahora voy a quitar el velo para que podamos ver qué es lo que Dios dice que está construyendo desde antes de la fundación del mundo. Lo que él está construyendo, dice en el verso 6, es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, los gentiles son parte del cuerpo de Cristo, son parte de Dios, son parte del reino de los cielos. ¿Qué es coheredero? Coheredero es el que está junto al heredero. El heredero es el que agarra todas las cosas, las hereda. Entonces el rey o el amo, el que deja los bienes, dice, bueno, se los voy a dejar al heredero. Esto es para el heredero. El heredero toma absolutamente todo, es dueño de todo, ese es el heredero. Y el heredero, cuando tiene todo, entonces viene, observa a los lados quiénes son los que están con él y los hace coherederos, o sea, reparte de lo que es de él a los coherederos, pero todo es de él es el que le reparte. Entonces Dios viene y le da a Cristo todo, le da a Jesucristo todo. ¿Qué le da? Toda la creación, le da todo lo que en allá hay, por eso él tiene potestad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, potestades, yo tengo el dominio de todo esto es mío, todo esto es de él. Y una vez que él toma todo, absolutamente todo, porque él tiene la potestad y lo toma, entonces se levanta el velo para ver en el todo a su esposa, a su novia, en el todo. Por eso es que él dijo que él vino a lo suyo en singular y en lo suyo, los suyos no le recibieron. La gente dice que cuando vino a lo suyo, está hablando de los judíos. Eso no es cierto. Está hablando de todo lo que es de él. De él es la creación, de él es el campo. El sembrador salió al campo a sembrar. El campo es un todo. Y en el campo él viene, siembra y empieza a sacar lo que él va a tomar para él dentro de lo que está en el campo. Entonces, en lo que es suyo, que es el campo, que es el mundo, los suyos, que son los sacerdotes, el sacerdocio, no lo recibió. Pero mis hermanos, si bien es cierto que está hablando del sacerdocio judaico que no lo recibió, también está hablando del sacerdocio cristiano que no lo recibe. Por eso es que en el Apocalipsis él llama la atención cuando dice a estos que se dicen llamar judíos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se está refiriendo a los gentiles que dicen que siguen a un Dios judío, a un Dios que viene del judaísmo, pero no quieren su judaísmo. Entonces ahí viene la llamada de atención. ¿Por qué? Porque los coherederos, los que tienen parte en el cuerpo, son los que están sosteniendo a un lado y sosteniendo al otro la piedra fundamental que es Cristo, que son los apóstoles y los profetas, y crece, ese edificio crece de manera coordinada, o sea, en todos nosotros, porque somos copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Copartícipes de la promesa de Jesús por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Porque resulta que también hay un error, el evangelio, el Nuevo Testamento. Cuando nosotros
¿En qué momento consideramos que el evangelio, las noticias, partieron del Nuevo Testamento para adelante? O sea, ¿en qué momento nosotros como iglesia establecimos que ahí comenzó todo? Cuando Dios dice que comenzó antes de la fundación del mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el evangelio es mensaje. Evangelio es un mensaje que viene desde adentro hacia afuera. Por eso es que en Mateo, cuando el Señor dice a través del Espíritu Santo, lo que escribe Mateo, que dice, abriendo su boca les enseñaba, está hablando que Dios, el que en el Génesis hablaba por truenos, en ese momento está hablando por la boca y está enseñando. O sea, de adentro hacia afuera, Él empieza a enseñar. Porque los vi como ovejas sin pastor, entonces yo envié a mi pastor. O sea, lo que el Señor está haciendo es que no somos nosotros los que nos estamos enseñando unos a otros, sino que Dios nos está enseñando a nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es el mensajero. El Espíritu Santo es el ruaj. El Espíritu Santo es el enviado. Pero ¿desde cuándo se planeó ese envío? Desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el evangelio, el mensaje, no nace en el Nuevo Testamento. El evangelio, el mensaje, está durante todo el proceso desde antes de la fundación del mundo, porque el mensaje no es un sonido. El mensaje no es una expresión, una expresión sonora. Ese no es el mensaje. El mensaje no es un montón de palabras. El mensaje es una persona. ¿Y quién es la persona? Cristo. Por eso él le dijo claro a los fariseos cuando le pidieron señales, dice, no les voy a dar más señal que la del profeta Jonás, porque cuando habló de la señal del profeta Jonás, refiriéndose al gran pez que había sido escogido, se refería a él mismo. O sea, que él es el mensaje. O sea, el mensaje no son palabras, el mensaje es una persona. Una persona que debemos de transmitirla a nosotros a través de nuestra boca, practicarla en nuestro corazón y hacerla efectiva en toda la iglesia. Esa persona se llama Jesucristo. Jesús, el que hizo la obra, y Cristo, la obra terminada. Eso que se llama el Cristo, que nos compete a nosotros, eso es evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, está hablando del evangelio. Está hablando del mensaje. Ahora, ¿cuándo comenzó el mensaje? ¿Cuándo fue la primera vez que se dio el mensaje? Justamente, nosotros nos vamos a Génesis, nos vamos al capítulo 2, por favor, me acompañan ahí, donde se da por primera vez el mensaje, y el mensaje es este, por favor. A ver si lo encuentro, ya lo desubiqué, cuando el Señor dice, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, con las aves de los cielos, con todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o sean para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana del día sexto. Ese es el mensaje. Fue la primera vez que Dios le habló al hombre. Fue la primera vez que le dijo Dios al hombre, esto es lo que hay que hacer, y lo hay que hacerlo de esta manera. Por eso es que ese mensaje se pasó de Adán a Set, y de Set se empieza a pasar por cada pregonero de justicia hasta llegar a nuestros días, porque el mensaje es lo que Dios quería que nosotros hiciéramos en esta tierra. El mensaje es básicamente enseñarnos a nosotros a volver al Edén, a volver al huerto, al volver a los planes de Dios. Por eso es que cuando Juan comienza, nos manda para allá. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. A ver si estoy
ubicando bien mis palabras, mis hermanos. El Señor siempre nos manda al principio. Es más, Jesús dijo, en el principio no era así. Oísteis que fue dicho, pero en el principio no era así. Nos vuelve a mandar al principio, nos vuelve a mandar al mensaje. Siempre nos remite hacia allá. Y dice, esto era lo que yo quería para el hombre desde el principio. Que lo planeé desde antes de la fundación del mundo. Ese es el mensaje. Es regresar a la mente del principio, a la mente donde el hombre pensaba como Dios, a la mente donde el hombre no se había permitido ser contaminado. Pero eso ya no era posible regresarlo por los argumentos del hombre. Había que hacerlo de otra manera. Y para hacerlo de otra manera tenía que nacer una nueva generación, no física, sino espiritual, en Cristo Jesús. Para que nacieran de él otros y resucitaran de él otros juntamente con él. Ese es el mensaje y ese es el evangelio. Y por eso es que los gentiles entienden que son parte de ese mensaje, que son parte de ese evangelio, que son parte de ese llamado. Y en ese llamado, en ese evangelio, él dice, Pablo dice en el verso 7, ahí dice, de ese evangelio del cual fui hecho ministro por don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, yo soy insignificante, yo perseguía a la iglesia, yo asesinaba a los hermanos, yo por ignorancia hacía todo eso porque también estaba fuera de entender el misterio hasta que me fue revelado. Entonces yo por eso hacía esas cosas. Estoy solamente poniendo énfasis de lo que Pablo dice en otras cartas. A mí me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, inescrutable es algo que no se puede calcular. Es algo que no puede usted dimensionar, ni yo puedo dimensionar. Ahora escuche el verso 9 y préstele atención basado en las palabras que acabo de decir. De aclarar, ¿qué significa? Que están confundidos. Aclarar significa que hay un misterio. Aclarar significa que hay que darle una explicación a las personas, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Cuando habla de la dispensación del misterio escondido y de que tiene que enseñarle a todos y tiene que aclararle a todos, esta parte donde dice dispensación, la palabra es dispensare. Dispensare significa distribuir. O sea, explicarle a todos la distribución que Dios hace en cada uno de nosotros para que sepamos qué parte nos toca a nosotros. ¿Qué rol nos toca a nosotros? A unos les toca ser pastor, a otros les toca ser evangelistas, a otros les toca ser maestros, a otros les toca, y así dentro de los planes de Dios, Dios dota de dones a la iglesia, Dios dota de dones que planeó para que nosotros podamos explicarle al mundo, a las personas que no entienden este gran misterio, que nosotros sí lo entendemos, explicarle como un solo cuerpo al cual Dios le llama multiforme sabiduría de Dios. Por eso es que de aclarar cuál es la dispensación, o sea, el momento en que se le va a dar a distribuir cada uno de los dones desde los siglos en Dios, desde los siglos significa por siempre, Dios lo había planeado, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, ahí está todo usted y yo, todos estamos ahí participando de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? Algo que tiene muchas formas, o sea, algo que tiene en la chaqueta o en la túnica que le dieron a José, estaba representado con muchos colores porque representa a la iglesia. Representa cómo la iglesia ahora comprende desde dónde viene el llamado de Dios, desde dónde viene el deseo de Dios, y se le enseña al mundo. No es desde los judíos, mis hermanos. No es desde Moisés, mis hermanos. No es desde la cruz, mis hermanos. En la cruz se dio por efectivo el sacrificio para que nosotros pudiéramos, a través del Espíritu Santo, entender esto. Esto se dio desde antes de la fundación del mundo, que el Señor quiere que la multisabiduría de Dios, dice, para que la multisabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es hermoso, mis hermanos y mis hermanas. O sea, que es la iglesia la que va a explicarle a las personas cómo es este misterio que Dios planeó desde antes, que tanto los judíos como los griegos, como las mujeres, como los hombres, no importa si es docto o si es indocto, no importa quién sea, están llamados al arrepentimiento para ser parte de este proyecto que se llama Cristo. ¿Y dónde es la lucha? ¿Dónde la pelea? En los lugares celestiales.
¿Cuándo se da y cómo se da en los lugares celestiales? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Escuche eso que acabo de decir, propósito eterno. Eterno es algo que no tiene principio y eterno es algo que no tiene fin. No es un espacio dentro de la eternidad, es algo que estuvo planeado desde siempre para nosotros en el corazón de Dios. Por eso es que tenemos seguridad, porque es un propósito eterno, no es algo que se le antojó a Dios hoy y dijo Dios, mira, tengo ganas de hacer al hombre. ¿Qué ganas? Qué bonito hacer al hombre. Tal vez si el hombre me adora, ay, qué ganas de hacer a Adán y a Eva. Ay, qué ganas de hacer a la iglesia. No, eso es algo que Dios ya tenía en su corazón, por eso es un misterio desde siempre y para siempre, y eso da seguridad. Da seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Cuál fe? Entender que él está sosteniendo absolutamente todo y que nada se va a derribar porque él es el que es la piedra fundamental de lo que es la iglesia. Debido a eso, dice el verso 13, o sea, por lo cual pido, debido a eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora sí, llegando a este punto, necesitamos entrar en el conocimiento, en la oración por conocimiento y poder, que es capítulo 3 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, versos 14 al 21. Porque entonces ya nos va a hablar a nosotros cuál es la forma en que nosotros tenemos que proceder, no solo para entender este misterio, no solo para poder discernir lo que Dios quiere para nosotros, sino para poder sostenernos en el tiempo. Porque si no lo hacemos de esta manera, no nos podemos sostener en el tiempo. Y ahí es donde entra lo que Pablo nos enseña a nosotros del amor, cómo excede todo conocimiento y cómo es el amor la herramienta principal para que el entendimiento se abra. De ahí que le dedican en 1 Corintios, en el capítulo 13, todo un detalle al amor, y el amor es Dios, porque así es como lo dice Juan, Dios es amor. Entonces, Dios que es amor, porque nosotros no damos amor, nosotros no tenemos amor. Dios es amor y Dios a través de nosotros proyecta el amor hacia los demás, porque todo lo bueno viene de Dios, dice Santiago en su carta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el amor excede todo conocimiento, aún de lo que está fuera de nuestra comprensión, más allá de este mundo, en los cielos, incluso antes de la fundación del mundo, nosotros necesitamos hacer esto, entendimiento nuestro, de la siguiente manera. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué es lo que hace Pablo para poder tener entendimiento? ¿Qué es lo que hace Pablo para poder explicar? ¿Qué es lo que hace Pablo para poder hacer que cada uno de nosotros alrededor del mundo podamos tener un nombre, o sea, una autoridad que nos gobierne? ¿Qué es lo que hace? Doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. Esa es la forma de pelear. Es la forma de batallar. Es la forma en que podamos entender. Es la forma en que usted y yo podamos abrir nuestro espacio en nuestro ser para poder que Cristo ministre a través del Espíritu Santo entre nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, mis hermanos y mis hermanas, le dijo a los apóstoles cuando estaban esperando, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la única forma de que nosotros podamos entender algo es rogándolo, suplicándolo, en oración. Por eso Santiago dice que el que quiere sabiduría, que la pida. Y le será dada como en abundancia, que es entendimiento. Nosotros no podemos pretender entender los misterios de Cristo que están ahí al frente si nosotros no oramos por discernimiento, si no oramos para que el Espíritu Santo nos llene a nosotros de entendimiento. Si no hacemos eso, mis hermanos, nosotros simplemente somos botellas que llevan un contenido y no sabemos ni a dónde la estamos llevando. Por eso es que él dice que nosotros debemos de hacer las cosas de la misma manera que Cristo los hizo, y él lo está haciendo de la misma manera. Yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por el Espíritu. O sea, la oración es la herramienta para que haya un resultado. Entonces, a través de la oración, que me da riquezas en gloria, ¿cuáles son las riquezas en gloria? Sabiduría, entendimiento, comprensión,
develación del misterio con un propósito para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Cristo venga y cumpla un propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es arraigarse? Es arraizarse, o sea, meter raíces hasta lo más profundo en el amor, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Comprender qué? ¿Cuál sea la anchura? Me encanta esto. ¿Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura? O sea, que nosotros en conjunto, no solitarios, sino en conjunto, podamos entender. Ustedes pueden abrir sus manos así, la anchura, la longitud hacia el frente, la profundidad hacia abajo y la altura. ¿De qué? De lo que es el amor. De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es imposible entender tanto amor. Porque cuando yo puedo pedirle al Señor el entendimiento de ese amor, ¿qué es lo que hace? Me llena de la plenitud de Dios. Y cuando yo entiendo el amor y puedo entender la plenitud de Dios, entonces ya yo no veo separación entre judíos y griegos, entre judíos y gentiles, entre hombre y mujer, porque yo sé que Dios tiene el amor tan enorme como para salvar a los ninivitas. Porque Dios tiene el amor tan enorme como para salvar al centurión. Porque Dios tiene el amor tan enorme como para salvar a la sirofenicia. Porque Dios tiene el amor tan enorme como para llamar a Abraham y salvar a Abraham. O sea que para Dios no hay límite para su amor. Porque su amor es tanto y excede el conocimiento que nosotros ponemos límites y decimos, si usted hace esto, si usted no hace esto, entonces nosotros nos vamos a las obras, como funcionamos nosotros según las obras. Y el Señor dice, no es según las obras. No es por lo que ustedes hacen, es por el amor que yo deposito en ustedes que ustedes hacen obras. Es el amor que yo pongo en ustedes lo que hace que produzcan lo que producen. Pero no son ustedes, es el amor que yo deposito en ustedes. Porque este amor, dice, solo lo vamos a comprender nosotros si realmente nos entregamos a Cristo por medio de la fe en nuestros corazones para que las raíces se profundicen hasta los cimientos del amor, hasta lo más profundo que sostiene todo el cuerpo, dice, para poder comprender de manera capaz la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de lo que es la plenitud de Dios. Y a aquel, ya comprendemos la plenitud de Dios, pero también a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Aunque no lo entienda, Dios me va a dar a mí la capacidad de hacer crecer en mí lo que es Él, aun cuando yo no tenga la comprensión. ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Y como todo eso se da dentro del cuerpo de Cristo, como todo eso se da dentro de la iglesia, nosotros solo nos queda hacer algo. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, o sea, para siempre, por los siglos de los siglos. Y Pablo dice, así sea. Amén. Y nos mete al capítulo 4, que es la conducta terrenal de la iglesia, donde va a hablarnos de la exhibición del hombre, o sea, testimonio de la iglesia. Nos va a hablar de la inhibición del hombre nuevo, o sea, lo que la iglesia no puede hacer, está incapacitada a hacer. Mi hermano, la iglesia tiene incapacidad de hacer ciertas cosas y cuando hay personas que hacen cosas que no son del carácter de Cristo, deberían de cuestionarse si son iglesia. Porque el que es iglesia está incapacitado para hacer ciertas cosas. Odiar es una de esas. Porque si está arraigado al amor, si está fundamentado el amor, si está cimentado en el amor, no puede odiar. Está incapacitado para odiar. Se puede enojar. Por eso más adelante dice, airados, pero no pequéis. Se puede enojar, pero no puede odiar, no puede guardar rencor. Eso no está dentro del carácter arraigado del amor. Entonces está inhibido para ciertas cosas. La iglesia no puede hacer ciertas cosas. Y algunas cosas que la iglesia hace que no agrada a Dios, entonces Dios dice en el capítulo 4, versos 17 al 32, nos explica la prohibición que tiene ese hombre para que no lo desagrade. Voy a hacer una pausa aquí para que conversemos un rato alrededor de esto que he venido hablando. Si nos alcanza el tiempo, entonces seguimos estudiando, pero no quiero dejarlos ahí con dudas o con aportes que puedan bendecir a toda la clase.
Así que mis hermanos y mis hermanas, ¿quién quiere abrir el micrófono? Recuerden, no se preocupen, yo les mando el audio a ustedes, pero edito su participación.